conocí y siento que la quiero. Me enamoró su boca, sus ojos, su pelo. Y me quedé mirando. Ella se dio cuenta y me miró. Con eso estuve toda la noche soñando. Fluidos reales. Según la ecuación de Bernoulli, si un fluido fluye estacionariamente con una velocidad constante por una tubería horizontal, estrecha y de sección transversal constante, la presión será constante a lo largo de la tubería. Esto es cierto en fluidos ideales, mas no en fluidos reales. Imaginemos agua fluyendo por una manguera. En realidad, ahí hay una resistencia o fuerza de frenado que ejerce las paredes interiores de la manguera sobre las capas de fluido que están en contacto con ellas. Además, está la fuerza de arrastre que ejerce cada fluido sobre la adyacente que se está moviendo con distintas velocidades. Estas fuerzas de arrastre o de resistencia también son llamadas fuerzas viscosas, y para vencer estas fuerzas de resistencia se necesita una diferencia de presión, una fuerza, por lo que en realidad la presión no es constante. Sea P1 la presión en el punto 1 y P2 la presión en el punto 2, la distancia, L, siguiendo la dirección de la corriente, la constante de proporcionalidad, R, es la resistencia al flujo, que depende de la longitud del tubo, de su radio y de la viscosidad del fluido, que ahora veremos a continuación. Bueno, continuando acerca de la exposición de los fluidos reales, vamos a fijarnos primeramente en esta imagen acerca de las líneas de flujo. Podemos observar que la velocidad es mayor cerca de su centro y menor cerca de sus bordes, en donde el fluido está en contacto con las paredes. En resumen, cuando un fluido viscoso fluye por una tubería, su velocidad es mayor en el centro y también en la proximidad de las paredes. Además, se manifiesta una caída de presión según nos desplazamos en la dirección del flujo, como vemos en esta imagen. Un ejemplo sobre esto sería cuando la sangre fluye procedente de la aorta a través de las arterias principales, las arteriolas, los capilares y las venas hasta la aurícula derecha. La presión manométrica desciende desde 100 torricelis aproximadamente a 0. Si el caudal es de 0,8 litros por segundo, debemos hallar la resistencia total del sistema circulatorio. Para resolver este problema, primeramente tenemos que saber que la resistencia está relacionada con la caída de la presión y el caudal con la ecuación 13-19, como observamos acá, la ecuación 13-19. Y para eso también utilizaremos la ecuación 13-9 para convertir los torricelis en kilopascales. Expresaremos la resistencia en función a la caída de la presión y el caudal, y esto también lo expresaremos en los términos de las unidades del sistema internacional. Como vemos en esta ecuación, y la respuesta nos saldría 16,6 kilopascales por segundo sobre metros cúbicos. ¿Qué es el coeficiente de viscosidad? El rozamiento en el movimiento de los fluidos se cuantifica a través del concepto de viscosidad, N. Imaginemos un fluido confinado entre dos placas paralelas de área A y separados por una distancia Z, como vemos en esta imagen. Manteniendo la placa inferior en reposo, se tira de la palanca superior con velocidad constante V y mediante una fuerza F. Debemos notar que en el fluido próximo a la placa superior se ejerce una fuerza viscosa de resistencia que se opone al movimiento. El coeficiente de viscosidad N se define como F sobre A es igual a N por V sobre Z, siendo Z la separación entre las placas y V la velocidad, F la fuerza ejercida y A el área de las placas.
El primer problema. Dice que la sangre tarda aproximadamente un segundo en fluir por el capilar del sistema circulatorio humano, de 1 milímetro de longitud. Si el diámetro del capilar es de 7 micras y la caída de la presión es de 2,60 kilopascales, nos dice calcular la viscosidad de la sangre. Procedimiento. Nos dice que el caudal es igual a la diferencia de la presión sobre la resistencia y que la resistencia es igual a los 8 por la longitud por el coeficiente viscoso sobre pi por radio a la cuarta. Ahora, el caudal es igual al el volumen del fluido por el área, que esto es igual a decir volumen por pi por radio cuadrado. Ahora combinamos estas tres fórmulas para poder despejar el coeficiente viscoso, que ahí, y el caudal lo escribimos por la siguiente expresión, que sería volumen por pi por radio cuadrado, es igual a la diferencia de la presión por pi por radio a la cuarta sobre los 8 por la longitud por el coeficiente viscoso. Ahora podemos eliminar lo que es pi y lo que es radio, quedándonos que el volumen es igual a la diferencia de presión por radio cuadrado sobre los 8 por la longitud por el coeficiente viscoso. Ahora sí podremos despejar el coeficiente viscoso, que es igual a diferencia de la presión por radio al cuadrado sobre los 8 por la longitud por el volumen. Ahora lo que nos pide el problema. Tenemos lo que es la presión, que es igual a los 2,6 kilopascales, pero no nos da lo que es el radio, pero nos dice que el diámetro es de 7 micras, y el radio es la mitad del diámetro, que es decir 3,5 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, volumen es igual a longitud sobre tiempo, que esto es igual a los 10 a la menos 3 sobre un segundo. Igual nos resultaría 10 a la menos 3 metros por segundo. Ahora calculamos lo que es el coeficiente viscoso, que es igual a los 2,6 por 10 al cubo por los 3,5 por 10 a la menos 6 al cuadrado, sobre los 8 por 10 a la menos 3 por otra vez 10 a la menos 3. Entonces nos resultaría que el coeficiente viscoso es igual a los 3,98 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Ahora vamos con el segundo problema, que nos pide unimos en paralelo 6 conductos iguales de 3 por 10 a la octava newtons segundos por metros a la quinta de resistencia. El caudal que atraviesa cada uno de ellos es de 45 litros por minuto. Nos pide cuál es el caudal total que atraviesa el circuito y cuál es la diferencia de presión entre los dos extremos del circuito. Ya. Ahora el procedimiento. Nos dice que el caudal total es 6 veces el caudal que atraviesa de un circuito. Entonces, esto sería 6Q es igual a los 6 por los 45, que resultaría los 270 litros por minuto. La diferencia de presión es el caudal por la resistencia por el conducto, que es igual a decir que los 45 por los 0,001 por 3 por 10 a la octava sobre los 60. Entonces, la presión nos resultaría 2,25 por 10 a la quinta newtons metros cuadrados. Eso sería todo. Cuando la velocidad de flujo de un fluido es extremadamente grande, se rompe el fluido laminar y se establece la turbulencia. La velocidad crítica por encima de la cual el flujo a través de un tubo resulta turbulencia. Depende de la densidad y la viscosidad del fluido y el radio del tubo donde está dicho fluido. El flujo de un fluido puede caracterizarse mediante un número adimensional, o también llamado un número de Reynolds. Se ha comprobado experimentalmente que el flujo será laminar si el número de Reynolds es inferior a 2000 aproximadamente, y será turbulencia si éste sobrepasa los 3000. Entre estos valores, el flujo es inestable y puede variar en un tipo de flujos a otro, respectivamente.